Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con Andrea Dorantes. Ella es la mexicana que cruzó en solitario y sin asistencia y en autosuficiencia total el Polo Sur. Es la primera persona latinoamericana en lograr esta hazaña. Ya había pues cruzado Groenlandia, ha escalado las cumbres más altas de este planeta y estamos conversando justamente sobre pues estos logros que ha tenido en realmente muy poco tiempo. Estamos hablando prácticamente de 6 años desde que comenzó a escalar estas cumbres y después lograr pues estas hazañas. ¿Qué pasa por tu mente, Andrea, cuando estás caminando por el Polo Sur, pues tú sola? O sea, ¿qué pasa por la mente de una persona que sabe que depende de sí misma y que pueden pasar muchísimas cosas en solitario? No sé si en algún momento te plantees abandonar esta meta que te has planteado o jamás pasa por la mente estas ideas. ¿Sabes qué pasa? Como un rescate en la Antártida es bastante complicado. Una vez que a mí me dejó el avión en la costa interna y que desapareció, yo sabía que no iba a haber humanos en 55 o 60 días. Tienes que ir con una confianza absoluta de que tienes que seguir adelante sin importar, porque si no te mueves, te mueres. Entonces ni siquiera tienes este diálogo interno de pensar que te quieres rendir, porque cuando rendirte no es opción, sí o sí tienes que seguir adelante. Entonces, creo que lo más difícil de esta expedición que acabo de hacer en solitario en la Antártida es justamente la disciplina que debes de tener para que durante 55 días esté haciendo viento, esté haciendo mucho frío, estés cansado, tú te despiertes, te pongas tus esquís y salgas a esquiar 10 12 horas en el lugar más frío del planeta. Cuando viste finalmente la meta allá en el Polo Sur, ¿cuál fue tu primer pensamiento cuando cruzaste la meta o llegaste a tu meta? ¿Qué pensaste, Andrea? Pues la verdad es que es un momento difícil es difícil dimensionar lo que acabas de hacer, porque yo durante toda la expedición, siempre que pensaba el Polo Sur, que era el último punto, decía, está demasiado lejos. Entonces nunca pensaba en el Polo Sur, porque decía, está demasiado lejos, está demasiado lejos. Y solo te lo llevas un día a la vez, un día a la vez, pero después llegas al día 54 y te das cuenta que al día siguiente ya estás cerca de cumplir tu objetivo. Es una sensación increíble, pero también se siente raro que como que construiste toda una vida, un estilo de vida ahí en la Antártida y te das cuenta que muy pronto ese sueño que llevaba años planeando y soñando en él está a punto de cumplirse. Entonces son como muchas emociones, pero sí puedo decir que es una sensación increíble. Finalmente, no sé si has tenido también tiempo de reflexionarlo, pero finalmente, pues ya formas parte de la historia mundial, Andrea, de esos poquísimos seres humanos que han logrado estas hazañas. Insisto, la primera, eh, eh, pues, persona latinoamericana en lograrla esta de recorrer el Polo Sur. Eh, ¿Cuál es el mensaje que buscas dejarle sobre todo, insisto, a los mexicanos, a las mexicanas que estamos tan necesitados de imágenes y de figuras como la tuya, pues para seguir caminando hacia lo que debemos de hacer en este país? ¿Qué mensaje es el que quieres dejarle a los mexicanos? Pues yo el mensaje que les dejaría en base a mi experiencia es que realmente ningún sueño es demasiado grande. Que si tú crees que lo puedes lograr, y todos los días te despiertas a tomar ese paso que te va a acercar más o tomas acción, no hay manera que nada ni nadie te detenga. No podemos contarnos historias o tener pretextos para no vivir la vida de nuestros sueños. Entonces, yo creo que la vida se tiene que vivir al máximo y cuando la vives al máximo es cuando estás cumpliendo tus sueños. Ahora decíamos que te has planteado otro reto, pero en este caso es literario. Platícanos de este cuento que has escrito y del proyecto que tienes de escribir un libro de cuentos infantiles, Andrea. Sí, el año pasado saqué mi primer cuento, se llama Andy y sus aventuras en las alturas. Es un cuento infantil donde se mezcla un poco de ficción con realidad de lo que fue mi experiencia subiendo la montaña más alta de cada continente. Es un cuento ilustrado y la idea nació justamente pues para llegar a la mayor cantidad de niños y niñas mexicanos para inspirarlos a que ellos pueden cumplir su sueño.
Entonces ha sido muy padre porque he tenido la oportunidad de visitar colegios, orfanatos, campamentos y me voy vestida de exploradora. Tengo un escenario y les cuento mi historia. Y mi idea es sacar 2 cuentos más de lo que han sido mis experiencias. Uno fue cruzando Europa en bicicleta y otro que se va a llamar Andy y sus aventuras congeladas y es justamente de mis expediciones polares que he tenido arriba del Círculo Polar Ártico, en Groenlandia y pues ahora en la Antártida. Entonces, eso es dedicado a los niños, pero también ahora estoy en proceso de empezar ya un libro contando mis experiencias y mis aprendizajes en los lugares más remotos del planeta. Es decir, que para este año, para este 2026, podrías terminar estos 2 libros. Puede ser. No, para este sí no me voy a poner presión de tiempo, porque también si sale alguna expedición, alguna aventura, la verdad es que voy a tomar la oportunidad y se puede pausar un poco el proyecto. ¿Y por qué un libro de cuentos infantiles? ¿En qué momento te vinculaste con las niñas, los niños, como para dedicarle justamente el tiempo y pues estos cuentos, compartir tus experiencias con ellos? ¿Por qué niños, Andrea? Fíjate que sucedió de manera muy orgánica cuando yo me fui al Everest y yo subía mis diarios de expedición, que eran videos diarios contando lo que estaba sucediendo. Cuando regresé a León y a México, muchos papás me dijeron que sus hijos estuvieron muy pendientes de mi expedición y me pedían hablar con ellos y yo hablaba con los niños y veía demasiado interés en las montañas. Entonces dije, se me hace un proyecto muy padre porque la verdad cuando yo crecí no tenía un referente o tanto acceso a esa información. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar y sí ha sido una experiencia muy, muy padre poder estar en contacto con los niños y niñas. Te vamos a ver ofreciendo conferencias, Andrea, aquí en el país. Sí, ya he estado dando varias conferencias, pero justo ahora en abril voy a sacar por primera vez mi conferencia de los aprendizajes en la Antártida y ya tengo planeado ir a varios puntos de la República. Entonces, sí, el tema de conferencias también es algo que me mueve mucho. Para este 2026, ¿tienes algo proyectado o es un año de planeación para ti? Fíjate que la expedición de la Antártida fue tan demandante, le dediqué los últimos 3 años al 100% y la viví al máximo y realmente ahora no tengo claridad de qué sigue, pero sí estoy segura de que van a venir más aventuras. Ahora, para la gente que quiere saber más de ti, de tus hazañas, de los libros o de este cuento del cual nos comentaste, ¿dónde te pueden encontrar, Andrea, tus redes sociales o alguna página? Sí, estoy en todas mis redes sociales como @AndyDorantesMX, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y mi libro está a la venta en Amazon y se llama Andy y sus aventuras en las alturas. Este libro de cuentos ya está a la venta ahorita. Sí, ese ya está. Perfecto. Andy, pues muchísimas gracias por habernos tomado estos minutos, pedirte que nos mantengamos en comunicación y también ojalá que te podamos tener pronto aquí en Morelia o en alguna ciudad de Michoacán para que puedas compartir tus experiencias con las y los michoacanos. Muchas gracias y yo feliz de ir a Michoacán, pues somos vecinos. Somos vecinos, es correcto. Andy, muchísimas gracias, muchas felicidades. Y finalmente, déjanos un mensaje a la gente que nos está escuchando. Siempre es importante que alguien como tú, con lo que has logrado, pues le deje un mensaje, sobre todo, insisto, a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Pues yo creo que el mensaje que les podría dar es que realmente tenemos que vivir todos los días al máximo porque no sabemos cuándo va a ser el último día. Es correcto, y más en un país como México. Muchísimas Sí, gracias, Andrea. gracias. Gracias. Bueno, pues ya escuchamos justamente a Andrea Dorantes, esta mujer mexicana originaria de León, que a principios de este año hizo historia como la primera persona latinoamericana en llegar al Polo Sur en solitario, sin asistencia y en autosuficiencia total, recorriendo 1,130 kilómetros en 55 días, además de todo lo que ya había logrado. Vamos a hacer una pausa y volvemos.